Hola clipetes, hoy tenemos en el Clipselab por fin la review del Samsung Galaxy S5. ¿Cuáles son las novedades que trae? ¿Serán suficientes para poder llegar a ser un bestseller como lo fue el S3? Vamos a verlo. Comenzamos ya con la clásica comparación entre distintas generaciones. Nueva generación S5, anterior generación S4. Las diferencias a priori no son muy grandes, porque el nuevo S5 tiene una pantalla de 5,1 pulgadas frente a las 5 pulgadas que ya tenía la anterior generación. Aun con todo, lo que se ha aumentado es el tamaño, porque para ese poquito que ha aumentado la pantalla, como veis, pues sí que ha aumentado el largo por lo menos, y además es un poquito más cuadrado con respecto al S4, que tenía las formas más redondeadas. ¿Qué más cosas han cambiado? Pues no mucho más, porque sigue siendo plástico, que por cierto, en el unboxing os dije que esto era como metal. No es como metal, es como plástico también. Lo que pasa es que la emoción es que yo acababa de abrirlo, ¿qué queréis que os diga? La parte de atrás es así. Y mientras en el S4 era brillante, con un dibujito así bastante llamativo, en este han puesto una tapa con una textura de micro perforaciones que además tiene diferentes acabados como azul, naranja, blanco, dorado y negro. Dependiendo del color, este acabado tendrá más o menos gracia. A mí particularmente, pues no me parece que esté mal. De hecho, es el mejor plástico que ha puesto Samsung en la parte trasera desde que empezaron. Pero claro, no todos opinan como yo. De hecho, incluso Samsung no debe opinar como yo cuando echaron al jefe de diseño que hizo este dispositivo. Por algo sería demasiado plástico, tal vez. Si los miramos por el lateral, nos encontramos aquí el control de volumen en ambos. Y vemos que el perfil del S5 tiene unas onditas, mientras que el del S4 era completamente plano y mate. En la parte de abajo, mientras en el S4 teníamos el micro USB, en el S5 tenemos un micro USB 3.0, por eso tiene esas dos conexiones. En este otro lateral tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo, y en la parte de arriba lo que sí que ha cambiado es el lugar donde se sitúa el mini jack, que en el S5 está aquí y en el S4 está en la parte izquierda, y sigue manteniendo el S5 el puerto infrarrojo para poder utilizarlo como mando universal, tal y como estaba en el S4. En la parte trasera seguimos teniendo los altavoces, aquí en el S4 y aquí en el S5, las cámaras y el flash. Así que es un diseño bastante parecido. Y realmente, si nos ponemos a mirarlo más fríamente, aparte de lo que tiene por dentro, por supuesto, tiene tres cosas en las que se diferencian, pero tres cosas de las que os voy a hablar un poquito después. Por dentro, sistema operativo Android versión 4.4, es decir, KitKat, lo último de lo último, y procesador Qualcomm Snapdragon Quad-Core a 2,5 GHz, un 801, memoria RAM de 2 GB y almacenamiento interno de 16 GB ampliable mediante tarjetas microSD hasta 128 GB. Aquí tenemos el Antutu, con el que hemos hecho un benchmark, que ya sabemos que no es lo más fiable del mundo, pero bueno, para que nos sirva de referencia, porque como aquí los que no hacen trampas hacen otra cosa, etcétera, etcétera, pero bueno, para que nos podamos hacer una idea, está bastante bien situado. La pantalla 5,1 pulgadas de resolución Full HD, es decir, 1920 x 1080. Una pantalla muy brillante y muy colorida, a veces incluso un pelín sobresaturada, ya que sabéis que utiliza la tecnología Super AMOLED. Esta tecnología sigue sin acabar de convencernos del todo, porque sobre todo cuando estamos mirando la pantalla por los laterales, a pesar de que tiene un buen ángulo de visión, la pantalla verdea. No sé si podréis verlo, pero si tenemos la pantalla frontal la vemos completamente blanca, pero si la giramos en alguno de los ángulos, pues la pantalla verdea. En la parte frontal tenemos también la cámara de 2 megapíxeles para poder hacer pues selfies o lo que queramos con ella, videoconferencias y demás. Y por aquí tenemos los sensores que, como ya sucediera en el S4, tienen distintas funciones. Estos sensores nos ayudarán a configurar los movimientos y los gestos, como por ejemplo el Browse, el Call, Smart Alert. Ya os hablamos algunos de estos cuando os hablamos del S4, pero por ejemplo voy a meterme en el navegador y voy a utilizar el scroll con la mano. La tecnología de la pantalla además nos permite utilizar
modos como AirView, con los que podemos aumentar determinadas informaciones dentro de la pantalla, como el calendario o las fotografías, sin necesidad de tocarla. Como por ejemplo, pues si quiero aumentar esta imagen, ¿veis que no estoy tocando nada? O esto, o una dirección, o lo que sea. Seguro que habéis visto algo raro en este menú, ¿no? Sí, y es que Touch With se renueva. La interfaz de Samsung que incorpora en los Android tiene un toquecillo pues un poco más divertido. Cosillas que nos vamos a encontrar aquí, pues algo que además también está en la pantalla, aunque no es tan evidente como los sensores o la cámara frontal. ¿De qué estoy hablando? Del escáner dactilar. El S5 estrena escáner de huella dactilar óptico, que se encuentra no en la pantalla, aunque en las fotografías pueda parecer que sí, pero no, sino aquí, en este botoncito. Lo que pasa es que para poder desactivarlo, al contrario de lo que sucede con el 5S, que lo que tienes que hacer es mantener el dedo, aquí lo que tienes que hacer es deslizarlo. Podemos configurar hasta 3 huellas, 3 dedos, o yo casi prefiero configurar 3 veces el mismo dedo. ¿Por qué? Pues ahora os explico. Para configurar el escáner de huella dactilar, lo que tenemos que hacer es elegir introducir una huella y tenemos que deslizar el dedo correspondiente pues unas cuantas veces hasta que nos lo reconozca. Ojo, habéis visto que lo estoy haciendo en este sentido, porque en este sentido no valdría, tiene que ser hacia abajo. Pero ahora vamos a ver si funciona. Prueba de fuego. Apretamos el botón y deslizamos el dedo y se ha desbloqueado con éxito. 100% de éxito la primera vez, nada puede salir mal. Bueno, pues os digo que durante la primera semana yo puse el escáner de huella dactilar activado y después lo desactivé. ¿Por qué? Cuando vamos a desbloquear el teléfono generalmente no hacemos así, sino que lo tenemos cogido de una forma mucho más natural y deslizamos el dedo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que nos dice que lo deslicemos por el panel entero. Y a la tercera vez es cuando lo ha reconocido. Habéis visto que el dedo lo tenía exactamente en la misma posición las 3 veces. Pues hombre, si te pasa una vez cada X tiempo, pues no pasa nada. Pero cuando lo estás desbloqueando 40 veces de media todos los días, que es la media en la que se desbloquea el teléfono y se mira, pues es un poco rollo, así que yo aguanté una semana. Esto, por ejemplo, si lo comparamos con el escáner de huella dactilar del HTC One Max, que está en la parte trasera y que simplemente tendríamos que pasar el dedo, pero siempre en esta posición, porque este dedo no lo vamos a colocar así, sino que es más natural. O si lo comparamos con el escáner del iPhone, pues al final nos acaba dando una experiencia negativa, sobre todo viendo cómo funcionan los otros dos, que no dan prácticamente problemas. Ya os he contado una de las novedades principales con respecto al S4. Hay una segunda y hasta una tercera, pero vamos con la segunda, que es el pulsómetro. El pulsómetro es esta parte que está justo aquí, debajo de la cámara. Que ojo, aquí debajo de la cámara tenemos por un lado una luz LED, que sería el flash, y luego tenemos una mini cámara, que aunque no se ve, va a ser la que esté detectando nuestro pulso cardíaco, es decir, cómo está fluyendo la sangre por nuestras venas, así dicho de manera que lo entendamos. ¿Para qué sirve el pulsómetro? Pues sirve para conocer cuál es nuestra frecuencia cardíaca, nuestro ritmo cardíaco, sobre todo si somos pues personas que hacemos deporte, que es básicamente para lo que lo podemos necesitar. Para otro tipo de temas, como por ejemplo un tema de salud, pues hombre, nos viene bien para saber si tenemos el pulso un poco más alto u otro, pero para eso sería mucho más cómodo conocer la tensión. Para conocer la tensión esto no nos valdría. Este pulsómetro iría asociado a esta aplicación, a S-Health, que ya tenía el S4, y que en esta ocasión pues nos permite contar la frecuencia cardíaca. Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es poner el dedo en el sensor y veis que se enciende una lucecita roja. Esa luz es la que nos ilumina para que la cámara pueda hacer su función. Pues ponemos el dedo y lo único que me dice es que intente estar quieta y callada, que no sé si podré. ¡90 pulsaciones por minuto!
El día 26 de mayo, que fue la última vez que me hice una medición, tenía 70. Es que esto de hacer videogramas me pone muy loca. Esto que acabo de hacer seguro que os suena a muchos porque hace ya años que existen aplicaciones en la tienda de Android que nos permiten mediante la cámara y el flash tomar estas mediciones. En este caso es un poco más preciso y está específicamente diseñado para eso, pero bueno, también hay que tener en cuenta, y desde Samsung lo avisan, que no es un sistema de medición médico, es decir, todo con las premisas que requiere, las diferencias de mediciones y tal. Vamos, que si tienes problemas de verdad que te vas al médico, porque esto realmente no es una simulación en diferido, pero vamos, tampoco es medicina. ¿Esto es práctico? Pues si eres muy deportista y tal, pues puede que sí, pero si no, pues puede que no. Vamos, en definitiva, que la segunda cosa nueva que incorpora el S4, pues no es que acabe de ser tampoco la bomba. Pero si quieres tener tu actividad diaria un poquito más controlada, para eso, el mismo día que se presentó el S5, Samsung lanzó esto, el Gear Fit. Gear Fit es esta pulsera cuantificadora, muy bonita, con una pantalla OLED curvada, que nos muestra diferente información sobre nuestro ejercicio, por ejemplo, tiene podómetro también, y por la parte de atrás tiene pulsómetro. Y aunque ya os hablaremos de la pulsera, sí que acaba siendo un poco redundante el hecho de que si de verdad quieres hacer un poco más de actividad física, tienes un producto más pensado para ello, con pulsómetro, y si no eres muy de hacer actividad física y tampoco te interesa, ¿para qué tenemos aquí un pulsómetro que realmente no vamos a utilizar la mayor parte de las veces? Resumiendo, primera diferencia, sensor de huellas dactilares, que funciona cuando le da la gana, vamos, de aquella manera. Segunda diferencia, el pulsómetro, que posiblemente para la mayoría de la gente no vaya a tener mucha utilidad. Así que más nos vale que la tercera funcione perfectamente, porque además es la prueba del agua. Dispone del estándar IP67, es decir, la máxima protección frente a polvo, vamos, que no entra ahí ni una gotica, y la segunda mejor de agua, es decir, que aguanta durante 30 minutos a 1 metro máximo de profundidad. Esto, como ya os lo decía con el Z2, no se trata de ponernos a navegar por internet debajo del agua, no, porque las pantallas capacitivas no están pensadas para ser utilizadas debajo del agua. Vamos, que está pensado para si se te derrama un líquido, si se te cae la pila mientras estás fregando, etcétera, etcétera. Pero ojo, antes de meter el S5 en el agua hay que tener mucho cuidado, porque la tapa del S5 se quita. Se quita para poder extraer la batería, poder introducir pues las tarjetas correspondientes, pero bueno, esto ahora os lo cuento. Os voy a enseñar la tapa. ¿Veis esta gomita? Esta gomita de aquí es la que hace que toda la parte de electrónica quede absolutamente estanca y que no pueda entrar nada de agua en el caso en el que nosotros hayamos cerrado las pestañas todas perfectamente. Lo colocamos al revés y presionamos bien en todos y cada uno de los lados. Sé que parece una perogrullada, pero un pequeño fallo en esto y vuestro S5 está muerto. La segunda cosa que tenemos que asegurarnos que está cerrada es el puerto USB 3.0. Vale, lo cerraríamos bien, y una vez que está todo bien cerrado, entonces sí que sí, lo vamos a meter al agua. Dale ahí, y tan pichi que se queda el tío. Bueno, esto parece que funciona, porque no le ha dado un pantallazo raro. Que por cierto, los sensores, como veis, también se pueden mojar, y aquí dispone de un mini jack hidrófobo, por lo cual no necesita tapa porque el agua no puede entrar. Así que una vez que lo he sacado, vamos a hacer la prueba de que todo funciona perfectamente. Y todo funciona perfectamente. Así que esta tercera nueva característica funciona estupendamente. Apartado cámara, 13 megapíxeles, nuevo sensor, ya no fabricado por Sony, sino propiamente fabricado por Samsung. Los resultados con respecto a la obtención de imágenes, pues es un enfoque más rápido y más preciso, pero con respecto a lo que viene a ser la imagen en sí, es decir, nitidez, contraste, detalle, pues tenemos un poco un sabor agridulce, sobre todo si lo comparamos con su propio hermano, con el S4. Cuando realizamos fotografías en condiciones de luz, como por ejemplo esta, como veis el enfoque es rapidísimo, hacemos la foto y de hecho podemos hacer varias fotografías seguidas,
Pero comparando los resultados con el S4 vemos que da distintas respuestas tanto en la zona de luces como en las zonas de sombra. En el S4 las zonas de los ojos y de la boca tienen más detalle y un colorido más fiel, al igual que el pelo del guisante todo él, y solo si nos vamos a las altas luces el S5 obtiene una mayor nitidez. Si lo comparamos en condiciones de poca luz, el tema se pone peor para el S5, porque si bien es cierto que los dos hacen un procesado software para poder mejorar la nitidez sobre todo, sin tener que aumentar el ruido, el S5 sí que aumenta el ruido. A costa de aumentar la nitidez, que tampoco lo consigue, estropea el resto de la imagen. Ojo que cuando estoy haciendo las comparaciones, también hay que tener en cuenta que es una cámara que está muy bien, pero claro, es que la estamos comparando con su hermana y estamos comparando con cámaras de alta gama, con lo que tendría que tener unos mejores resultados. Que por cierto, antes de que me pongáis nada en los comentarios de que estoy muy loca, 16 megapíxeles, que me acabo de acordar que antes he dicho 13, no, 13 megapíxeles era el S4, que como me pongo a comparar es que al final me acabo mezclando con todo. 16 megapíxeles, el sensor del S5. Estos son los modos que nos encontramos en la cámara. Aquí tenemos por ejemplo el tamaño del vídeo que nos permite grabación Ultra HD. En este caso 4K de hasta 5 minutos. En uno de mis habituales viajes por el mundo, pues me he ido a Londres a grabar este bonito vídeo 4K. Y también un vídeo en cámara lenta. Aquí de hecho tenemos más opciones, por ejemplo de tamaño de la imagen, si la queremos hacer en 4 tercios, 16 novenos, tenemos también la opción de detección de rostro, estabilizador de imagen, modificar los modos de medición, es decir que sí que en la interfaz encontramos funciones para poder modificar de manera manual algunos aspectos de la captura para que nos salgan fotos lo más chulas posibles. Quitamos tapa. Y debajo de la tapa nos encontramos con la batería extraíble, 2800 miliamperios, que no solo es mayor físicamente hablando y también en miliamperios con respecto al S4, sino que también da más autonomía. Parece ser que el rendimiento en este sentido está mejorado, aunque el S4 tampoco estaba nada mal la autonomía. En la parte superior lo que tenemos es la ranura para las tarjetas micro SD y también para la tarjeta micro SIM. Las dos cositas van aquí metidas. Su precio, 699 euros. Por cierto, el del Gear Fit que os enseñaba antes, 199. Esto, como siempre os repito, son precios oficiales de la marca. Luego los podréis encontrar más baratos, ofertas especiales, lo que queráis, pero yo tengo que daros el precio oficial, que es por el que se vende en muchos establecimientos. Lo cada cual que investigue lo que quiera por internet o lo que sea para encontrar la mejor ganga. Y ahora el veredicto final. ¡Chachán! Pues nos ha dejado un poco así, un poco, no sé cómo deciros, como con un sinsabor, porque al fin y al cabo tiene una pantalla que está muy bien, responde muy bien, el teclado como siempre es estupendo escribir con él y es muy intuitivo, pero luego por otro lado tiene cosas que son realmente las cosas que han integrado que no acaban de funcionar como tenían que funcionar. Con lo cual, dicho esto, a los que me preguntáis, ¿merece la pena la actualización del S4 al S5? Pues no, la verdad. Porque ya habéis visto que las características fundamentales, a no ser que seáis deportistas o lo que sea, no merece la pena. ¿Merece la pena actualizarse desde terminales más antiguos? Pues hombre, sí, merece la pena, sobre todo por potencia. Aunque dependiendo también del presupuesto, a lo mejor merece la pena comprar un S4. Así que como no acaba de aportar todas las ventajas que promete, sobre todo con respecto a la anterior generación, en un precio muy elevado, ya que es una alta gama, pues vemos necesario entregar nuestro segundo medio clipete de la historia. Sí. Y se lo vamos a poner aquí, en la parte de atrás. Ojo, es un grandísimo smartphone, pero si lo comparamos con la competencia que viene pegando fuerte, no sabemos si Samsung va a poder mantener ese trono de hierro. Bueno, el trono de plástico ya lo tiene, pero el de hierro no sabemos si lo va a poder mantener por mucho más tiempo. ¿Quién sabe? A lo mejor es el momento de abdicar, ya que está de moda. Hace poco Holanda, ahora España... ¿Quién sabe? Así que este ha sido el videorama del Samsung Galaxy S5. Y ya sabéis, si queréis saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget, nos podéis visitar en Clipset, la tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videorama.